Mi artículo se titulaba ¿Quién tiene miedo de las memorias de traducción? Y lo escribí en un momento en el que no estaba claro qué acabaría pasando con este tipo de herramientas. 20 años después podemos decir que están claramente integrados en el sector, y que la gran mayoría de los traductores las usan. No hubo la hecatombe que muchos preveyeron. Sin embargo, la profesión continúa avanzando y, después de aclarar el papel de las memorias de traducción, existen otros desafíos que aún no sabemos cómo enfrentar. Como la traducción automática, por ejemplo. ¿Quién sabe lo que encontraremos en el futuro? Hola, el meu nom és Jordi Mas, soc de Softcatalà. Fa 20 anys parlava dels canvis que són necessaris perquè una aplicació es pugui adaptar a una llengua, el que anomenem internacionalització. Amb aquests 20 anys el que ha canviat és que les aplicacions són molt més complexes, no? Tenim assistents de veu, tenim rellotges intel·ligents, tenim aplicacions mòbils, però la necessitat no ha canviat, no? Tots aquests tipus de dispositius i aplicacions continuen necessitant ser adaptats perquè després es puguin localitzar, es puguin adaptar a les diferents llengües del món. Gràcies. El artículo que escribí en el número 1 en la revista fue Gestión de proyectos de localización. Lo he vuelto a leer y todo es perfectamente aplicable exactamente 22 años después. Lo único que ha cambiado es que el artículo mencionaba el estándar de calidad ISO 9001 para todo tipo de empresas, y ahora los servicios de traducción tienen su propia ISO. En este sentido, el sector ha avanzado. La línea de investigación sobre ese artículo ha cambiado tanto que se ha vuelto obsoleto. Como buscar información en 2003, y ahora no tiene nada que ver con los formularios y las fuentes, pero algunas cosas no han cambiado, como la necesidad de evaluar las fuentes y tener confianza, algo que hemos visto que la desinformación provoca más que nunca, por supuesto. Si ese momento, Google ya apuntaba a ser una nueva buena herramienta, casi 20 años después, su hegemonía como fuente de búsqueda y referencia se vuelve muy importante. Afortunadamente, en una disciplina que depende de la tecnología, podemos ver cómo se han acelerado la confianza y la seguridad de los usuarios, aunque la mejor información no siempre se encuentra en el momento y la forma en que se desean. Por lo tanto, la aparición de las redes sociales, y cómo los usuarios acceden a la información y al conocimiento han cambiado. No sé si es más democratizador, pero al menos sí más descentralizado. Hola a tots, m'han donat l'oportunitat de recordar un article que vaig escriure a la revista Tradomàtica fa 20 anys on parlava, principalment, de les millores tècniques que nosaltres aportàvem a IDISC en la manera de treballar. I tot i això comentava la solitud del traductor. El traductor que treballava des de casa i que estava connectat amb sistemes que en aquella època començaven a ser nous, com els xats i les plataformes col·laboratives. Tot això ha continuat de la mateixa manera. El que sí que potser ha canviat és la percepció del valor que tenim de la paraula. En aquella època ho feien traductors humans invertint-hi moltes hores i molts coneixements, i havien de ser persones molt especials, i en aquests moments els sistemes automàtics de traducció automàtica basats en Big Data o en intel·ligència artificial aconsegueixen obtenir uns resultats virtualment indistingibles, i tot això ha avançat moltíssim. Tot i això, continua sent necessària la utilització de persones humanes que permetin fer una molt bona gestió del talent, identificar aquelles persones més adequades per fer la feina i comprovar que els sistemes automàtics estan redonant realment els resultats que esperem. I això és el que ens dediquem a fer ara, bàsicament controlar les màquines. El primer artículo en Tradomática lo publiqué en el año 2006, en el número 4, junto con María González Davis, y era sobre el uso de la traducción automática en la clase de traducción y de lenguas extranjeras como herramienta didáctica. La parte didáctica se podría trasladar a un uso actual, se proponen actividades colaborativas, reflexión, pero ciertamente lo que ha cambiado es la herramienta, la traducción automática, que ofrece unos resultados que no tienen nada que ver con los de la época en que se escribió el artículo. Por lo tanto, una propuesta didáctica tendría que adaptarse a las prestaciones actuales de la traducción automática. El artículo presentó un recorrido por la evolución histórica de los sistemas de TEA, enfatizando el impacto que la investigación lingüística y las diferentes teorías tuvieron en esta evolución, así como las limitaciones que tienen los enfoques puramente lingüísticos, y cómo se habían impuesto los métodos estadísticos para superar estas limitaciones. La perspectiva del artículo era que el paradigma dominante de los próximos años serían sistemas híbridos, combinando el conocimiento lingüístico con el aprendizaje de los datos. Nada en ese momento predijo la revolución que,
A partir de 2014, introducirían las redes neuronales y una arquitectura muy particularmente conocida como Transformer, posiblemente una tecnología con resultados que lo acercan a la traducción humana. ¿Cuál es el papel de la investigación lingüística en este nuevo paradigma, si es que lo hay? En el año 2013, en el número 10 de la revista Tradumática, publiqué un artículo que se titulaba La traducción automática en las empresas de traducción. Bueno, os voy a decir que en casi estos 10 años transcurridos, el cambio que se ha producido en lo que se contaba en ese artículo hasta ahora ha sido enorme, aunque ya se vislumbraba el uso de la traducción automática y la posedición, que empezaba ya a sentar carta de naturaleza. Muchos se habrá visto por ahí en foros de discusión entre traductores y demás, ese miedo que había a la aparición de la traducción automática, que iba a suponer pues algo así como el meteorito que iba a acabar con, la traducción humana, ¿no? Si esto hubiera sido tal, en cualquier informe que se vea de la facturación mundial del sector, habría descendido. No solo no ha descendido, sino que ha crecido a una media aproximadamente del 7,9% anual, con un ligero retroceso por la pandemia, claro está, pero recuperando ahora los valores anteriores. Si echamos la vista atrás, el modelo que había entonces pues se tiraba todavía de modelos híbridos, con reglas, con corpus y demás, ¿no? Entonces era posible en el trabajo de posedición rastrear de dónde procedía el error e intentarlo modificar con la ayuda de los ingenieros. Pero ahora con la traducción automática neuronal, ese rastreo es prácticamente imposible. No controlas de dónde viene, de dónde lo has sacado dentro de los gigantescos corpus que utilizan, con lo cual la labor y el perfil del poseditor ha cambiado. Antes era un perfil mucho más técnico, con esa capacidad para detectar esos errores e incluso a lo mejor para poder estos mismos ingenieros o ingenieras modificarlos sobre la marcha, tocando esas reglas, esos algoritmos y demás. Ahora el papel del poseditor no es ese. Hombre, si tiene ese conocimiento, ya lo mencionábamos también en el perfil tecnológico del traductor, pues tanto mejor, porque será capaz incluso de anticiparse a algunos problemas. Pero si no lo tiene, tampoco pasa gran cosa en ese momento, en este aspecto en particular. ¿Por qué? Porque el poseditor actual está más próximo a la función del revisor de una traducción humana, salvando las diferencias, obviamente, y también sabiendo el tipo de posedición, si hay que hacerla ligera o completa, ¿no? En ese caso, hombre, se requiere también una experiencia larga en traducción e incluso en revisión para poder detectar a simple vista cuáles son esos errores potenciales, por muy poco rastreables que puedan ser. En algunos casos sí pueden ser más o menos previsibles por parte de un poseditor experimentado. Entonces, sí hay que decir que esos comentarios que se hacían en ese artículo de que, digamos, era una implantación incipiente de la traducción automática, se ha sentado completamente e incluso ya se incluyen prácticamente en todos los programas de traducción asistida como coincidencias a partir de un determinado porcentaje, digamos por ejemplo 74, con coincidencias aproximadas. Pero claro, aquí entra en juego también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el problema de la confidencialidad, el conocimiento del cliente de que se está utilizando esa tecnología y determinadas cuestiones muchas veces más relacionadas con la ética profesional que con la tecnología en sí misma. Entonces sí, ha variado mucho ese escenario, por así decirlo, ese panorama que tenemos, y hay que tenerlo en cuenta porque ahora la gran tendencia incluso de las grandes multinacionales, incluso de los grandes clientes, es abaratar esos costes de traducción mediante la posedición. Y aquí no debemos llevarnos a engaño, porque esto me recuerda muchísimo a la situación que cuando aparecieron las primeras memorias de traducción, que todos nos rasgábamos las vestiduras, que ninguno lo íbamos a hacer, que ninguno íbamos a hacer descuentos, hasta que te dabas cuenta de que sabiendo utilizarlo podía resultar una herramienta importante de productividad. Pues es la misma situación ahora. Si tú sabes utilizar bien esa herramienta, seguramente será más productivo, y no tenemos que dejarnos llevar
por la importante reducción del precio por palabra respecto a una traducción, sino sacar la calculadora y hacer cuentas, ver la distancia de edición, porque sorprendentemente en la mayoría de los casos va a ser más rentable que una traducción pura y dura, aunque sea inferior el precio por palabra, siempre y cuando la implantación de esa tecnología sea la debida, los motores sean los debidos y el enfoque sea el debido, que tampoco es siempre el caso. Entonces hay que estar ojo a visor para evitar esos problemas potenciales. En definitiva, ha cambiado el escenario en la forma de aplicación, pero no en la idea original. Gracias. La mayor transformación en la profesión de traducción desde la publicación de mi artículo en 2013 tiene que ver con la aparición de la primera TAN por parte de Google en 2016. Este desarrollo ha alterado significativamente la forma en que tanto los traductores profesionales como los prosumidores de traducción interactúan y emplean datos de traducción. Los principales avances en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural y otros campos de codificación han llevado a la aparición de nuevas tecnologías que también tienen muchas probabilidades de ser ampliamente adoptados en un futuro cercano, lo que a su vez impacta en cómo los humanos se comunican y utilizan el lenguaje verbal y no verbal. La realidad aumentada y la realidad virtual, los campos tecnológicos con inmenso respaldo corporativo, se encuentran entre estas tecnologías. Hace una década, la realidad mixta era solo un prototipo incipiente, pero se espera que los avances en este campo se extiendan a una amplia gama de entornos y casos empresariales, como videojuegos, medicina, industria automovilística, educación secundaria y superior, aprendizaje de idiomas, etc. Se introducirán en el mercado gafas y auriculares más pequeños y menos molestos, de lo que se deduce inevitablemente que la tecnología se integrará en nuestros sentidos de formas sin precedentes, ampliando a su vez los límites entre la comunicación oral y la escrita. Otros cambios significativos desde la publicación de mi artículo hace casi una década son los avances en el reconocimiento automático del habla, RAH, y la síntesis de voz. El hecho de que las máquinas sean ahora capaces de imitar la voz de personas reales es muy prometedor, especialmente cuando se combina con la traducción automática, tanto para el doblaje de vídeos grabados como para la traducción en tiempo real de conversaciones, fenómenos que potencialmente permitirán a las personas hablar en otros idiomas con su propia voz. Del mismo modo, el uso de la RSA para el subtitulado de idiomas y la traducción automática de subtítulos está alterando sustancialmente la industria de la TAV. Lo mismo puede decirse de la interpretación simultánea, IS, un campo en el que podemos esperar una mayor adopción de la interpretación mediada por tecnología en el flujo de trabajo de la IS, ya que la investigación en este campo probablemente florezca en los próximos años, de la mano de los avances en pragmática computacional. La RAH para resaltar números en IS, por ejemplo, era algo inaudito hace 10 años. El artículo era acerca de la importancia de SLIF para la labor del traductor y el localizador. Explicaba en qué consistía, y cómo se podría influir en su desarrollo desde el punto de vista de la traducción y los traductores. Hoy en día no ha evolucionado mucho el estándar. Sigue estando utilizado de forma mayoritaria en muchos procesos de intercambio, pero muchas herramientas mantienen la versión 1.2 en lugar de haberse pasado a la 2.1. El principal problema es el enriquecimiento, la idoneidad o la eficiencia de llevarlo a cabo, de la información que proporciona SLIF sobre la parte del producto, su función y el proceso. También sería importante que pudiera permitir la visualización de lo que se está traduciendo, si bien el debate está en si eso debe ser un módulo objetivo de SLIF o de las propias herramientas. Creo que uno de los avances más importantes que ha habido en la localización de videojuegos para móvil es el uso de la localización continua, lo que permite que cuando un desarrollador añade o cambia una cadena de texto, todo está automatizado para que se traduzca de la forma más rápida y eficiente posible. En el número 14 de la revista Tradumática publiqué un artículo sobre traducción dictada interactiva, puesto que uno de los resultados del estudio que presenté en el artículo era que los traductores necesitan aprender a usar las nuevas tecnologías móviles y a dictar sus traducciones. Nos hemos concentrado en los últimos años en el desarrollo de una pedagogía específica de un curso sobre traducción dictada interactiva.
y sobre traducción automática basada en modelos neuronales. En 5 años, esta tecnología se ha establecido como la predominante en la traducción automática. Además, ha surgido una corriente muy fuerte en función de la construcción automática de modelos de lenguaje neuronal muy grandes, con volúmenes de enormes datos, capaces de realizar muchas tareas diferentes, incluida la traducción. El tema del artículo fue el uso de la traducción automática a través de traductores en línea, Google Translate, DeepL, por los estudiantes no inscritos en un programa de traducción. El objetivo del estudio fue comprender el uso que hacían de traductores en línea, y la medida en que son capaces de identificar/corregir errores de MT. Desde entonces se han publicado bastantes estudios sobre un tema similar, ya que se trata de un tema de interés actual para muchos profesores de todo el mundo. Está claro que la TAN ha cambiado las reglas del juego, y que hay que ocuparse del uso de traductores en línea por parte de los estudiantes, algo que ya no puede ignorarse. We published a paper on English-Turkish literary machine translation in December 2021. In our paper, we looked at translators' interaction with technology with a focus on the differences between students and professionals. Expectedly, both groups' attitude towards machine translation and literary translation was not very positive. Yet, just a year later, we see that this has changed in some contexts, and there is more interest in using technology for the translation of creative or literary text.